Muy buena tarde para todos. Sean cordialmente bienvenidos a la presentación de resultados del proyecto, la presentación de la migración en los medios, caso migración humana entre México y Guatemala. Le damos la bienvenida al ingeniero Gerardo Bock, director de la Asociación Verde y Azul, también desde Buenos Aires, Argentina. Nos estará acompañando el reverendo Leonardo Daniel Félix, también al coordinador del proyecto, al licenciado Héctor Javier Tecum Jorge, a los periodistas José Luis Gómez y Maciel Alvarado, y como invitado especial para el análisis de los resultados, el cardenal Álvaro Ramazzini. Mi nombre es Ever Jonathan, seré el moderador en esta presentación, así que damos el inicio. Dejamos el tiempo de 10 minutos al ingeniero Gerardo Bock, director de la Asociación Verde y Azul. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, queremos darle la cordial bienvenida al respetable cardenal Álvaro Ramazzini, al excelentísimo reverendo Leonardo Daniel Félix, a los periodistas que nos acompañaron en este proceso y, por supuesto, a todas las personas que nos honran hoy con su presencia, virtual, por supuesto, a esta importante actividad. Para nosotros, como Verde y Azul, cuando nos propusieron básicamente este estudio, lo consideramos de mucha importancia, puesto que por el tema que nosotros trabajamos, y es básicamente el derecho de la niñez guatemalteca en este caso, nos pusimos a pensar de que sería de suma importancia conocer este fenómeno y cómo afecta a la niñez, que nosotros consideramos es la más vulnerable en este proceso de migración. Que somos una organización no gubernamental del altitano guatemalteco, legalmente constituida en el año 2006, quien ha ejecutado proyectos con transparencia, con equidad de género, respeto a la cultura de la población en general y el marco legal del país. ¿Cuál es nuestra visión como institución? Somos una institución consolidada con reconocimiento a nivel nacional e internacional, con presencia en el área norte de Guatemala, referente en la observancia del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, para lo cual ejecutamos proyectos con pertinencia cultural. Nuestra misión es buscar alianzas estratégicas con el sector público y privado, con entidades internacionales, nacionales, gobiernos locales, autoridades comunitarias, manejando los recursos con transparencia, eficiencia, capacitando a nuestro personal continuamente sobre las dinámicas política, económica y social que afectan a la población de nuestro país, tomando como punto de partida la educación para lograr cambios sustanciales en la mejora del nivel de vida de la población meta. Y en este caso que nos trae a este evento, hemos articulado la coordinación con la UAC, la presentación de la migración en los medios de comunicación, el caso específico entre la migración humana entre México y Guatemala. Para nosotros nos enorgullece, después de un año casi de trabajo, poder hacer esta presentación que nos ha llevado pues al análisis de qué está sucediendo y precisamente en este proceso de migración, donde vemos que cada vez más son vulnerados los derechos de niños, niñas y adolescentes en la migración. Sean así pues los participantes bienvenidos a este evento. Esperamos que le podamos sacar el mejor provecho para poder manejarnos de una mejor forma y poder concretar nuestras aspiraciones en pro de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por la participación. Le dejo la palabra al moderador. Que le brindamos el tiempo de 10 minutos al presidente de la Asociación Mundial para la Comunicación UAC América Latina, al reverendo Leonardo Daniel Félix, desde Buenos Aires, Argentina. Buena tarde y el tiempo es suyo. La UAC a nivel mundial se constituye hace más de 50 años ya y es una organización que tiende a hacer una diferencia positiva en la vida de las personas y las comunidades, y trabaja desde el derecho a la comunicación, desde el conocimiento, las experiencias en el campo de la comunicación. La UAC tiene a nivel mundial una estructura que se divide en subregiones. Al día de hoy,
tiene 8 subregiones. América Latina es una de esas subregiones, también está la subregión de África, de Europa, de Medio Oriente, de Caribe, de Norteamérica, de Pacífico y también de Asia. En ese sentido, la UAC tiene oficinas en 2 lugares estratégicos. El primero de ellos donde quedó radicada en Reino Unido, en Londres, y el otro donde está actualmente ya desde hace bastantes años, en Toronto, en Canadá. Desde este lugar nosotros trabajamos una comunicación por derechos para todos y todas, entendiendo que todo ser humano tiene derecho a la comunicación, así como tiene derecho a recibir alimentos, refugio, seguridad, etcétera, etcétera. Nosotros creemos desde nuestros principios comunicacionales que la comunicación es un derecho humano inherente a la vida de toda persona en el mundo, y la UAC está para sostener esos derechos, para fundamentar sus acciones, para que todos los actores intervinientes en el mundo tengan voz, tengan posibilidad de contar sus narrativas y las realidades que los representan. En este caso, Verde y Azul, a través de este inmenso trabajo que ya vienen haciendo hace más de 10 años, por lo cual es un privilegio. Ahora sí, en este pequeño PowerPoint, ese lema que ustedes ven es el lema que estamos usando para estos años, UAC, comunicación para todas y todos. ¿Podemos pasar al otro slide? El Comité Ejecutivo Regional de la UAC, cada subregión tiene un Comité Ejecutivo Regional representado por determinada cantidad de personas. En este caso, la región América Latina, que no incluye Caribe, Caribe es otra región, tiene personas que se ubican dentro de las subregiones de América Latina. Por eso van a encontrar a un miembro de Brasil, a otra persona de México, a Héctor en Guatemala como Centroamérica, en la línea andina Perú, con nuestra vicepresidenta, y para Cono Sur estoy yo que represento la presidencia en este momento, ¿sí? Ahí tienen los datos. Bueno, todos y todas hacemos comunicación desde hace largo rato, y por eso somos miembros de la UAC. La UAC América Latina, así como la UAC Global, lo que buscan es dar visibilidad a las problemáticas actuales que tienen que ver con la comunicación como un derecho para todos y todas, y que esa visibilidad marque una incidencia para que esa incidencia genere un impacto a largo y mediano plazo en la sociedad en la cual nos movemos. Recuerden que América Latina es el continente más desigual, ¿sí?, y de mayor violencia en el mundo, declarado así por Naciones Unidas en el año 2017. Así que el tema de la comunicación es un tema muy fuerte ya desde hace muchos años, y nosotros marcamos incidencia todo el tiempo en la situación que vive la región, en las distintas subregiones que tiene América Latina. Marcamos incidencia en la defensa de los territorios como el área amazónica y todo el tema que hoy mueve a la Amazonía, que sí, que abarca 8 países distintos. Y también en los contextos de violencia también tratamos de marcar incidencia, por ejemplo, en el proceso de paz que lleva adelante con tanta dificultad nuestra hermana República de Colombia. Y por supuesto siempre abogamos por la libertad de expresión de todos y de todas. Como proyectos que se han ido dando y que se siguen dando, hay proyectos relacionados con género. Recuerden que la UAC a nivel global es parte y es fundante del monitoreo global de los medios y la representatividad de género que hay en los medios públicos y privados en cuanto a la composición de quienes dan las notas, las noticias y quienes informan. Así que desde este lugar la UAC tiene una presencia muy fuerte en género, en migración. Este es uno de los casos, esto que hoy estamos viendo, todo lo que es el proceso comunicacional en la situación migrante en Honduras y México, tema de discapacidad, y ahí trabajamos con nuestras comunidades hermanas de Colombia y Venezuela, que es un proyecto en curso entre parceros y panas, que hablan sobre las vidas en proceso migratorio. Para nosotros son muy importantes las narrativas de vida, ya que gran parte de la comunicación es una disputa narrativa permanente
a ver quiénes marcan sentido y desde dónde marca la agenda a nivel regional y mundial. También hemos tenido un proyecto ya desarrollado de comunicación y discapacidad, y bueno, temas como los medios de la zona fronteriza que reflejan la pobreza, como entre Argentina-Brasil, Argentina-Bolivia, y hemos hecho ya hace un tiempo y estamos evaluando la segunda parte del curso de comunicación y género, que fue totalmente en línea a nivel continental. Nosotros desde la UAC América Latina tenemos alianzas estratégicas, estamos vinculados con CIESPAL, ya desde antes de la celebración de sus 60 años, que es el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, que está en Quito, Ecuador. Es un organismo muy importante de la región que también marca agenda y una disputa narrativa clara, con Onda Rural, que es una iniciativa promovida por CIESPAL y la FAO, que es una comunicación para el desarrollo en áreas rurales y temas de agricultura familiar, que también es muy fuerte, donde la UAC tiene clara incidencia, y también desarrollamos trabajos conjuntos con GAMAC y CIMAC, ya desde el punto de vista de género. La última CIMAC se halla ubicada en México. Nuestras acciones, algunas breves para marcarles dentro de todas las que hacemos. Desde el año 2015, la UAC América Latina edita mensualmente un boletín electrónico con los temas relevantes en la región, que está escrito en los dos idiomas preponderantes, que son el español y el portugués. Los invitamos a suscribirse también, Héctor les puede dar los datos. Y también tenemos acciones concretas que son declaraciones públicas que retransmitimos en todos nuestros medios, que tienen que ver con el gobierno, con el tema de la Amazonía y Bolsonaro, proceso de paz en Colombia, mujeres periodistas y la precariedad en la que viven, su situación de trabajo cotidiano. También como acciones tenemos el intercambio de información en redes sociales, noticias de proyectos que se desarrollan en la región, derechos humanos, movimientos de mujeres y pueblos indígenas. Son nuestras principales acciones, más allá de que muchas más también nos atañen. En este sentido, nosotros reconocemos dentro de la UAC la defensa del derecho humano a la comunicación para promover la justicia social, la dignificación y respeto a todas las religiones, etnias y culturas en todo el mundo. Hay que recordar, acá hago una nota al pie, que la UAC a nivel global surge como un emprendimiento de las iglesias cristianas protestantes en Europa, ¿sí? Hace más de 50 años, pero que luego se va sumando con organizaciones basadas en la fe y organizaciones de la sociedad civil. Por eso es tan amplio el registro que tiene la UAC a nivel global y en cualquiera de sus 8 subregiones. También reconocemos a la comunicación como un elemento clave para la inclusión, para generar transformaciones en nuestras sociedades y avanzar en nuestra región. Compartimos información, conocimiento, experiencia en el campo de la comunicación y generamos diversos espacios de reflexión de distinto modo. Bueno, ahora nuestro modo tiene que ver con la virtualidad y hemos ido generando distintos webinars propios de la UAC, dentro del cual también incluimos este importante evento del día de hoy. Dar también sentido de pertenencia como comunicadoras y comunicadores a favor de la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos humanos es parte del trabajo cotidiano de la UAC en cualquier parte del mundo. Y tenemos una vinculación permanente con nuestras comunicadoras y comunicadores, un reconocimiento mundial como subregión, y tratamos de marcar incidencia en la agenda pública regional, visibilizando la condición social, política y cultural de nuestra propia región, y hacemos una difusión y posicionamiento de los diversos proyectos de comunicación. Estas son parte de nuestras tareas inherentes que llevamos a cabo día tras día. Acá ya directamente nosotros insistimos siempre en ser transparentes en cuanto al ser miembro de la UAC, que por supuesto tiene un costo, como muchas membresías, con una cuota individual o bien cuotas corporativas. La UAC tiene 2 categorías de asociados: los socios individuales, si usted quiere se puede asociar individualmente, o bien las distintas agencias, organismos y organizaciones pueden hacerlo corporativamente. Estos valores son anuales, ¿sí?
y esto nos permite trabajar y desarrollar muchas estrategias, dentro de las cuales también están nuestras asambleas continentales, que son cada 4 años, donde delineamos los proyectos y los trabajos a seguir. Así que este Comité Ejecutivo Regional responde también a los lineamientos de las asambleas continentales que se dan en 4 años. En el 2018 esta fue la única región del mundo que trabajó en forma absolutamente virtual su asamblea, como una novedad también y como una forma de hacerla operativa para sumar a más miembros a la misma. Acá está el correo de contacto, que igual se lo pueden pedir a Héctor o a mí. Yo les pongo mi correo personal si quieren en el chat también para más información. Y desde ya reciban un fuerte saludo de la UAC en América Latina y de sus miembros. Y también en este caso yo soy el director continental de la Agencia Ecuménica de Comunicaciones en América Latina y Caribe, ALC Noticias, que tiene más de 25 años de vida, que también nuclea a más de 30 organizaciones continentales, desde el mundo protestante, el judaísmo, el islamismo, organizaciones basadas en la fe y organizaciones de la sociedad civil en diálogo con la OEA. Así que en mi doble rol de presidente de la UAC y director ejecutivo de ALC Noticias, reciban nuestro saludo, nuestros parabienes por esta iniciativa y por esta posibilidad de encontrarnos. Así que muchas gracias por el tiempo y la paciencia para escuchar. Es momento de brindarle el espacio al coordinador del proyecto, al licenciado Héctor Javier Tecum Jorge, quien nos brindará la presentación de los resultados de monitoreo. El tiempo estipulado es de 15 minutos. Buenas tardes, licenciado. Queremos compartirles en este momento los resultados de este informe de monitoreo de medios en el tema migración. A finales del año pasado realizamos este evento en la frontera entre Guatemala y México para conocer cómo los medios de comunicación reflejan este tema de la migración, cómo es que se... Entonces, hoy lo que traemos es compartirles los resultados. Este monitoreo lo presento a continuación en un video que hemos realizado que recoge todo lo que hemos obtenido. Entonces, a partir de este momento vamos a compartirles los resultados de este informe. ¿Sabías que en el año 2019 un promedio de 651 migrantes atravesó diariamente la frontera entre Guatemala y México? Y que el Portal Mundial de Datos de Migración registra que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 60,000 niños no acompañados en el 2016. El 61% eran originarios de Guatemala y El Salvador. Verde y azul. Enfocada en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, por sus siglas en inglés, presentan el informe del monitoreo La representación de la migración en los medios. Durante 2 meses del año 2019 se realizó un monitoreo a radios, canales de televisión y prensa escrita en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos de Guatemala y medios digitales en el caso de Tapachula y Tuxtla del estado de Chiapas, México, para conocer cómo los medios de comunicación abordan el tema de migración en las ciudades fronterizas. Es importante definir que la migración es el movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. Incluye migración de refugiados, solicitantes de asilo político, personas desplazadas o desarraigadas, migrantes económicos, entre otros. Las causas de la migración en Guatemala, El Salvador y Honduras son diversas. Entre ellas están violencia, crisis económica, eventos naturales como huracanes y sequías, bajos salarios, alto costo de la canasta básica y las más comunes en los 3 países centroamericanos: la pobreza, falta de empleo y aspiraciones a una mejor calidad de vida. Los medios de comunicación de la frontera guatemalteca con México aún están en deuda sobre generación de contenido respecto a la migración. Las escasas noticias generadas desde la localidad se centran en el paso numeroso de los migrantes y los efectos del fenómeno, pero no se investigan las causas de dicho problema social.
así como los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos que los migrantes enfrentan. Predomina la información internacional, pues los medios son dados a replicar la información de lo que sucede con los guatemaltecos que ya están en Estados Unidos, dejando por un lado las noticias que se generan en la travesía, especialmente a su paso por San Marcos y Huehuetenango. Otro aspecto importante que en muchas ocasiones pasa desapercibido es la situación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes. Según datos de UNICEF y la Secretaría de Gobernación de México, cada año se detienen un promedio de 18,000 menores de edad provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, y son ellos los más vulnerables y expuestos a muchos riesgos como el hambre, frío, enfermedades, violaciones, ser víctimas de secuestro, trata de personas, incluso hasta la misma muerte. El viaje de los niños, niñas y adolescentes es uno de los aspectos más llamativos para los medios de comunicación al momento de documentar la migración, pero no cubren el fenómeno migratorio como un problema social, sino que lo abordan como un aspecto sensacionalista para vender la nota, y pocas veces se profundiza sobre los riesgos y motivos por los cuales estos grupos están migrando. Algunos datos del monitoreo realizado a los medios de comunicación y la cobertura que le dan al fenómeno migratorio. La televisión. En Guatemala, en el medio televisivo, de las 60 ediciones que se evaluaron, en 2, la migración irregular fue noticia televisada, específicamente en Huehuetenango. Sin embargo, ambas notas se refieren a un mismo tema: la presentación del libro del migrante, Marcos Santil. En el caso de San Marcos, la migración irregular no figuró en la pantalla chica en los meses de estudio. La prensa. Es preciso aclarar que Huehuetenango y San Marcos no cuentan con un medio escrito, elaborado, editado y publicado en su localidad. No obstante, en la prensa nacional hay una sección específica para la región a la que pertenecen los departamentos en mención. Y de 110 ediciones analizados, hubo 27 noticias relacionadas a la migración. La radio. El medio radial ha resultado ser el que mayor información aporta respecto al tema migratorio. Las notas que se transmiten son diversas, sin embargo, este medio tampoco genera la información. En su mayoría, las noticias son replicadas de agencias internacionales y coinciden con las publicadas en otros medios de información, y se encontró que de 141 emisiones evaluadas, hubo 46 noticias relacionadas con la migración. México. En el caso de la frontera mexicana, el fenómeno migratorio está dentro de la agenda diaria de los medios de comunicación. Fueron monitoreadas 120 emisiones de prensa y se publicaron 69 notas relacionadas a la migración. En general, los medios de comunicación de las ciudades fronterizas de México dan una cobertura constante al flujo migratorio, incluyendo notas sobre las repercusiones de su estadía en las ciudades, política migratoria de los países fronterizos y situación de personas migrantes en Estados Unidos. Además, publican información tomada desde la perspectiva de los migrantes a su paso. De acuerdo al estudio, sugerimos a los medios de comunicación: primero, aumentar las propuestas de noticias relacionadas a la migración. Desde la mañana, cuando los editores y productores de los medios de comunicación recopilan las propuestas de los reporteros, corresponderá poner el tema migratorio sobre la mesa para lograr la frecuencia de las publicaciones. Segundo, evitar generalidades del tema, pues la localidad es la fortaleza. Las noticias sobre las decisiones de políticas migratorias a nivel macro y nivel nacional tienen cobertura de los medios internacionales y nacionales. Visibilizar a los migrantes como parte de la ciudadanía, reportar su día a día en las ciudades fronterizas, es la fortaleza en los medios locales.
Aún aquellas noticias de relevancia internacional merecen el enfoque local dentro de los medios de las ciudades fronterizas. Tercero, visibilizar las condiciones que hacen de los migrantes irregulares un grupo vulnerable. Las cifras del flujo migratorio parecieran el detalle más importante a reportar, pero no hay que olvidar que cada número es una historia cuyos derechos fundamentales, aún en un territorio que no es el suyo, siguen siendo inherentes a su persona. Cuarto, darle voz al migrante. Tomar como fuente al protagonista de la migración garantiza su derecho de comunicación. La migración de boca del protagonista también le interesa a la fuente oficial para conocer qué rumbo está tomando el fenómeno basado en las decisiones que día a día toman los migrantes irregulares y a la población por las implicaciones directas en su tejido social. Quinto, generar contenido de acuerdo a las variables de edad y flujos mezclados. Emigrar será una experiencia diferente para cada grupo etario y otras características como género o número, así como los núcleos familiares. La información para grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes puede salvar y hacer una diferencia de vida. Sexto, buscar oportunidades de capacitación. Hay sitios internacionales que ofrecen constantemente capacitación gratuita sobre el marco legal internacional que ampara a las personas en su viaje, así como capacitaciones para la correcta redacción sobre la migración. Finalmente, motivamos a los medios de comunicación a ser partícipes en visibilizar la situación que día a día enfrentan nuestros hermanos migrantes, tomando en cuenta que muchas veces son acompañados por niños, niñas y adolescentes expuestos a diferentes riesgos en las distintas fronteras. Todo por alcanzar un sueño, una vida mejor o simplemente sobreviviendo al olvido en el que son dejados por sus gobiernos. Bueno, pues sí es momento de un análisis final de los resultados del proyecto, y qué mejor que en la voz de un hombre que ha llevado años defendiendo los derechos humanos y sin duda en la defensa de los migrantes, un gran líder de la Iglesia Católica que ha recorrido varias comunidades a pie, conociendo la realidad nacional, conociendo la realidad que viven los migrantes en San Marcos y Huehuetenango, y ver que la pobreza es uno de los mayores factores de la migración, lo que lo motivó a crear Pastoral Social en busca de dar respuesta al hambre, a la falta de educación y empleo, defendiendo los derechos humanos de los indígenas y campesinos. Es sin duda la voz de varios migrantes que buscan un mejor futuro en Estados Unidos. En su frase, si yo digo que amo a Dios, tengo que demostrarlo con el amor al prójimo, y este amor significa luchar por la justicia. Un verdadero honor contar con la participación del cardenal Álvaro Ramazzini. Bienvenido y el tiempo es suyo, cardenal. Muchísimas gracias. Agradezco vivamente no solo la invitación que ustedes me han hecho a través de quien se contactó conmigo, Héctor Javier, sino que Tecum, sino también sobre todo el interés de quienes están participando en este encuentro. Hasta el año pasado yo era el responsable de la sección nacional de movilidad humana. En este año tenemos un obispo nuevo, que es el obispo de Izabal, el obispo Domingo Bueso, pero esto no quiere decir que yo me haya desvinculado del tema, absolutamente no. Este tema yo lo llevo aquí dentro del corazón, por una doble razón, o una triple razón. Primero, porque es un mandato evangélico sobre el cual se nos va a juzgar en el día del juicio que tengamos delante de Dios. Yo fui migrante, fui forastero, ¿me acogiste o no me acogiste? Ahí pues se decidirá a dónde nos mandan, o a dónde nos mandan, ¿no? O a la vida eterna o a la muerte eterna. Pero sobre todo también porque yo soy descendiente de migrantes italianos que llegaron aquí al país a finales del siglo XIX, 1860. Vinieron mis antepasados, mis bisabuelos, vinieron desde Italia, desde el norte de Italia,
cuando la crisis en Italia era muy grave en el tema de pobreza y miseria y falta de trabajo. Y en tercer lugar, porque yo sigo siendo familia de migrantes, porque mi familia tuvo que emigrar a Estados Unidos hace ya más de 45 años. Mi madre, mi familia, mis hermanos se fueron a Estados Unidos, un tiempo mi papá, pero después se regresó, porque aquí no había condiciones favorables para vivir. En otras palabras, este es un tema que yo lo llevo muy dentro y por eso agradezco la invitación que me hicieron y doy un saludo fraternal y cordial a todos. Me quiero hacer eco de lo que decía José Luis Gómez, y es cierto, aquí en Huehuetenango, informaciones sobre el tema migratorio no las encontramos. Yo, tratando de meterme en el tema, le he pedido a los sacerdotes que estemos atentos a esto y finalmente el año pasado logramos que un sacerdote de la congregación religiosa de los sacerdotes del Inmaculado Corazón de María, él es un sacerdote de origen hondureño, pudo hacer un trabajo que todavía yo estoy esperando los resultados, porque él vive en el tiempo, la pandemia nos ha venido a estropear tantas cosas, ¿no? Y a causar tanto sufrimiento. Y entonces él estaba viviendo en la parroquia del Señor de Esquipulas en Nentón, porque indudablemente Nentón es un municipio por donde pasan, ¿verdad? Pasan los que van hacia Gracias a Dios, pasan por los lugares, los corredores ciegos que hay ahí, donde no hay control fronterizo, por lo tanto, entonces, lugar para contrabando, ¿verdad? Y luego también mucha gente, pues, pasa también por el otro lado, que es el lado ya más abajo de la Mesilla. Pero él hizo ya un estudio y estoy esperando que me comparta los resultados, porque él sí hizo un trabajo de campo, es decir, trató de formar equipos en las distintas comunidades de la parroquia del Señor de Esquipulas en Nentón, como también trató de formar equipos en otras parroquias de la diócesis, porque como muy bien lo dijeron, ¿no? Huehuetenango es el departamento expulsor de migrantes, pero no solamente expulsor de migrantes, sino también con muchos migrantes que ya se afincaron en los Estados Unidos, sobre todo porque fueron migrantes que salieron de aquí durante el conflicto armado por la persecución que hubo. El conflicto armado, ustedes saben, los daños que nos hizo, y muchísimos huehuetecos están viviendo ahora en Estados Unidos. Creo que aquí es importante que lo diga de una vez antes de que se me olvide, que no ha habido tampoco un estudio para poder verificar desde el otro lado de la frontera, lo que ha significado para los migrantes huehuetecos, hablo de Huehuetenango, pero guatemaltecos, lo que ha significado para los guatemaltecos las dificultades de la inserción en la sociedad norteamericana. En segundo lugar, las dificultades que tienen que enfrentar para poder encontrar trabajos, para poder también seguir relacionándose con otros paisanos que están en otros lugares de Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que no ha habido una cobertura muy intensa y muy bien profundizada sobre realmente, no he encontrado sí hay algunos, pero yo quisiera que hubiera más reportajes sobre lo que ha significado para el país la presencia de nuestros paisanos en Estados Unidos. Entonces yo creo que ese es un punto de vista también que hay que tomar en cuenta. Lo que ellos están haciendo desde allá. Las noticias que nosotros recibimos, ¿cuáles son? Que enviaron tantos millones de dólares. Ahora en el mes de julio y en el mes de agosto, la cantidad de remesas aumentó, porque antes en marzo, abril, mayo, pero nadie hizo reportajes sobre las familias enfermas de coronavirus allá en los Estados Unidos que no pudieron ser llevadas a los hospitales porque no tenían la seguridad de que los iban a tratar, porque tenían miedo de que
al llegar a los centros hospitalarios los deportaran, y en tercer lugar, porque tampoco hubo una preocupación directa de las autoridades allá, porque al final son personas, la mayoría sin documentos, y desgraciadamente, personas sin documentos en este país quiere decir, o en Estados Unidos quiere decir, tú no existes. Tú no existes, tú no tienes personalidad. Bueno, yo creo que si estamos hablando aquí del tema migratorio, entendí y escuché atentamente los resultados del monitoreo. Indudablemente no tenemos que fijarnos solamente aquí, sino tenemos también que dar una mirada de aquel lado, para que de esta manera nosotros podamos realmente, podamos verdaderamente tener la visión doble. Lo que les cuesta salir desde aquí, lo que les cuesta llegar hasta allá, y lo que logran allá muchos, y lo que muchos no logran. Por ejemplo, ha habido unas pocas historias, unas poquísimas historias sobre los deportados. Sabemos, sí, que los mandan deportados, pero no hay un periodismo que realmente esté focalizado. Lo que decía el periodista al que mencioné antes es verdad. Aquí en Huehuetenango no tenemos un periodismo local. Nosotros ahora con este sacerdote vamos a tener, creo, la posibilidad de hacer entrar a nuestros agentes de pastoral en el tema migratorio. Hay unos pocos esfuerzos, pero necesitamos capacitarlos y necesitamos sobre todo ayudar a que la gente pueda entender qué es lo que están haciendo, porque alrededor del tema hay mucho miedo en comunidades, hay mucho temor, y sobre todo esto va a incidir en una información poco confiable. Creo que las conclusiones de la periodista y del periodista son verdaderas, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí es verdad que cuando se hace un periodismo serio, pues indudablemente el primer criterio es objetividad. El segundo criterio es veracidad, para que realmente el trabajo periodístico tenga un valor y un valor por sí mismo. Porque el valor no se lo vamos a dar nosotros, los que lo leemos. Podemos manifestar, sí, nuestro apoyo, nuestra aprobación, pero el valor viene de la veracidad y viene también de la objetividad de lo que se dice. Ya después, las interpretaciones, ahí entra el tema de la libertad de expresión y entra también el tema de que cada quien puede interpretar los hechos como quiera. Y ahí sí está también, es verdad, el trabajo de los periodistas de poder orientar a interpretaciones sanas e interpretaciones que favorezcan la consideración de problemáticas desde una perspectiva que no sea la perspectiva de lo que el sistema económico o el sistema político actual nos impone, o lo que es peor, las perspectivas desde la administración del gobierno de Estados Unidos, no solamente el de ahora, sino también el anterior con el presidente Obama, Barack Obama, para que podamos tener ideas claras. Porque uno de los slogans es que los migrantes que no llevan documentos son delincuentes, son ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un estudio, y hay estudios que existen sobre lo que significa el trabajo de los migrantes centroamericanos, guatemaltecos, hondureños en Estados Unidos. ¿Quién publica eso? Eso no es de publicación popular. Eso uno tiene que ir a buscar la bibliografía para poder hacerlo. Es decir, para poder encontrar esa información. Creo que cuando fue todo el tema de las caravanas, ustedes se recuerdan que fue un boom de noticias. Pero sobre todo, las informaciones iban centradas en los conflictos de los migrantes en caravanas con las autoridades. Yo me recuerdo los reportajes cuando se presentaba a todo el batallón de militares de México, que estaban ya del lado aquí de Chiapas, del lado de la frontera mexicana que corresponde a Tapachula, y todos los migrantes que buscaban escaparse, y etcétera.
Ese es el tipo de periodismo que lo único que hace es desviar la atención hacia la problemática verdaderamente profunda, es decir, la problemática humana de los migrantes. Creo que en eso todavía estamos en ayunas. Y aquí mismo en Huehuetenango, yo mismo lo reconozco, lo vuelvo a repetir por tercera vez. Yo espero que el estudio, que la investigación, mejor dicho, que este sacerdote hizo, al tenerla, pues yo la voy a divulgar, porque es realmente una investigación de primera mano. Frenada ahora por el tema de la pandemia, pero iniciada ya desde hace 2 años. Desde hace 2 años está siempre moviéndose, encontrándose con la gente, etcétera, para poder recabar la información. En todo este tema de la información o del monitoreo, un punto importante es cómo podemos llegar a verificar la veracidad de los datos. Porque yo veía en el video el número de menores no acompañados, de niños. Hablemos más bien de menores no acompañados, ¿no? Porque no solamente eran niños, eran adolescentes, menores de 18 años, no acompañados, que buscaron pasar allá. ¿Quién hasta ahora se ha ocupado? Ni nosotros mismos en la movilidad humana, lo tengo que reconocer, pero estas oportunidades son buenas oportunidades para hacer un examen de conciencia personal. ¿Quién de nosotros le ha dado seguimiento a los niños y niñas que el año pasado, el año antepasado, estuvieron en los centros de detención? ¿Cuál ha sido el futuro de esos niños? ¿Quién ha tenido realmente la diligencia y la atención de hacer todo un cotejo de quiénes fueron estos niños, de ir a ver los nombres, las edades y qué ha pasado con ellos? Yo hasta ahora no sé de un estudio exhaustivo, pero bien presentado y bien profundo sobre qué ha pasado con los miles de niños. Si hablamos de 60,000 niños, de esos 60,000 niños, ¿cuántos regresaron a Guatemala? Y aquí entramos a otro tema, ¿no? La dificultad de tener acceso a los datos verdaderos, de tener acceso realmente a lo que es cierto, a lo que es verdad. Y claro, tenemos dificultad de encontrar la información. Yo alabo a los 2 periodistas que nos han presentado sus opiniones sobre el monitoreo y que nos han comentado lo que nos han comentado. Necesitaríamos realmente desarrollar un tipo de periodismo muy emergente, no tan sofisticado, pero con lo elemental, para que esos periodistas, y ese es uno de los esfuerzos que nosotros queremos desarrollar, puedan realmente darnos una información de primera mano de lo que está pasando en la Mesía, de lo que está pasando en Gracias a Dios, de lo que está pasando en el punto ciego X, en el punto ciego, etcétera. Pero la gente tiene miedo. Y la gente muchas veces no quiere hablar. Y la gente no quiere decir lo que piensa, o lo que, no lo que piensa, sino lo que está pasando, porque tienen temores de consecuencias que se imaginan pueden ser graves. Porque no se olviden que otro elemento que tiene un papel muy importante en el tema migratorio, sobre todo en la zona fronteriza nuestra, es el tema del narcotráfico y es el tema de la trata de personas. Yo he soñado, y hasta ahora no he podido hacerlo, encontrar un par de periodistas que pudieran hacer un trabajo profundo, exhaustivo sobre el coyotismo aquí en Guatemala, sobre el coyotismo aquí en Huehuetenango. He tenido alguna oportunidad de encontrarme con alguno de estos coyotes y que para ellos están haciendo un favor llevándose a la gente al otro lado. Claro, no dicen lo que tienen que cobrarles, ¿verdad? Y no dicen lo que ganan. Pero ellos se sienten contentos. Estamos ayudando a llegar a la gente que vaya a Estados Unidos. Pero no dicen que tienen que pagarles 40,000, 50,000, 80,000, 100,000 quetzales, porque hasta esa suma hemos llegado, y no estoy diciendo mentiras, es real. La influencia del coyotismo en todo el problema de la trata de personas, que vaya más allá de la consideración de la trata de personas y del tráfico no legal, entre comillas, de los migrantes.
yo creo que eso hace falta, ¿no? Por otro lado, ya lo mencionaba antes, que realmente en todo esto de un periodismo que sea realmente impactante, hay que tener mucho cuidado de no ser generalizadores, es decir, de no quedarnos solamente con lo general. Un periodismo, y ustedes lo saben mejor que yo, tiene fuerza cuando realmente es concreto, cuando es vivencial, cuando es existencial, pero al mismo tiempo, cuando llega a hacer análisis profundos. Y muy bien, alguien decía, ¿no? Que no se ha llegado a visibilizar con fuerza la vulnerabilidad de los migrantes. Y ahí tendríamos que entrar a todo el tema de acompañamiento, de testimonios, de seguimiento de las mujeres que han sido violadas, la experiencia que han tenido los migrantes secuestrados, los coyotes que los obligan, los cárteles que los a prisión, que los meten ahí en un cierto tipo de prisión, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo que se está haciendo es válido y todas las recomendaciones que se dieron son para mí sumamente importantes y por eso, sí, las tomé aquí en cuenta. Y nosotros mismos aquí tenemos una cadena de emisoras católicas y nos ha costado muchas veces poder hacer programas vivos con los que escuchemos los testimonios de los migrantes. Pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos deportados fueron deportados ahora por la pandemia del COVID-19? ¿Cuántos de estos deportados tuvieron el chance, la oportunidad de poder explicar lo que sienten ellos, lo que viven ellos, cuando ahora son discriminados al regresar a su propio país? Algunas informaciones, ¿no? De que en tal pueblo la misma gente no los quiso recibir. De que en tal pueblo el alcalde sí organizó las cosas y los hizo que se integraran a la comunidad después de hacer la cuarentena. Pero los dramas existenciales que han vivido aquí, deportados, que no han sido aceptados en sus comunidades, porque piensan que están contagiados del COVID-19, después de haber sido ellos los que han mandado tantos dólares a sus familias y a sus comunidades, es increíblemente muestra de una tremenda insolidaridad. Bueno, pero yo quiero ya terminar porque veo que ya son las 4:20 y aunque me dieron 30 minutos, pero después si hay preguntas, quiero informarles que nosotros desde la sección de movilidad humana hemos establecido una red eclesial de protección y monitoreo de los migrantes que tiene ahora un sistema que llamamos de antenas para poder ir dándole seguimiento a las situaciones de los migrantes. Prácticamente ahora esto lo tenemos desde distintos lugares y estamos tratando de abarcar todo el país. Tenemos en este momento, porque pedí esta información, tenemos, vamos a ver, 13, 15, 16 antenas, o sea, lugares en donde estamos tratando de ubicar informaciones. Tenemos en la parte de allá de la frontera con Honduras, tenemos en la parte de la frontera también con El Salvador, tenemos en el centro de la ciudad de Guatemala, en el departamento de Chimaltenango, también en el departamento de Guatemala, tenemos también en Quetzaltenango, ¿sí? Y tenemos también en San Marcos, indudablemente, y tenemos también en la zona ya del Quiché, que está fronteriza con México, y tenemos también en el Petén, tenemos varias antenas, las llamamos antenas, que son puntos de referencia para que podamos nosotros saber qué es lo que está pasando. Pero estoy verificando aquí si me mandaron todavía más información, porque es una red eclesial de protección y monitoreo que trata realmente, bueno, de articular nuestras acciones, de dar especial acompañamiento a personas con necesidades, de dar espacios seguros y amigables para los migrantes. Pero de esto, nosotros sí, lo decimos a través de nuestras radios, a través de la cadena de emisoras católicas, pero a través de los medios escritos en este sentido, en este país,
los grandes medios escritos solo dan noticias de migrantes con una cierta orientación, pero nada más. Pero entrar al meollo del tema, entrar realmente al porqué de las migraciones, eso yo lo he hecho mucho de menos y ojalá que desde esta organización de la UAC podamos ir logrando pues tener un periodismo más detallado, más concreto, más existencial, más vivencial, que visibilice las caras sufrientes de tantos y tantas migrantes. Yo, por ejemplo, a pesar de que estoy buscando información, no sé qué pasó con los africanos, con los haitianos que pasaron aquí por la frontera de Tecumumán. No sabemos ahora dónde están, si están en México, si están en la frontera con Estados Unidos. A veces llegan las noticias de que capturaron a estos otros. El reto de lograr una información objetiva, veraz y sin tendencias va a seguir siendo un gran reto para ustedes, amigos y amigas que trabajan en el periodismo. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque las personas lo merecen, las personas migrantes lo merecen y es una obligación no solamente basada en la fe, que eso es lógico, sino sobre todo es una obligación humana. Y ustedes saben que un tema que el Papa Francisco lleva muy dentro, es todo el tema de los migrantes. Y hace poco tuvimos un encuentro vía videoconferencia para poder hablar de la red Clamor, que es una red que se articula a lo largo y ancho de América Latina, desde Chile, Perú, Argentina, hasta México, para poder darle seguimiento a toda esta temática migratoria. Bueno, es lo que yo quería compartir con ustedes. Fue una oportunidad para mí para poder platicar de este tema que es fundamental en mi vida como obispo. Muchas gracias, Cardenal Álvaro Ramazzini, por haber compartido pues esta experiencia con nosotros y los resultados de este proyecto también. Vamos a dejar ya unos minutos para los que deseen realizar algún comentario. Una pregunta directa. ¿Qué posibilidades hay de que desde la UAC, desde estas organizaciones, pudiéramos tener un apoyo aquí, concretamente en la diócesis de Huehuetenango, para que nuestros agentes de pastoral pudieran recibir no clases de periodismo, sino una formación inmediata que los haga capaces de recoger información y de poder trasladarla para ya ponerla en los formatos periodísticos necesarios? ¿Qué posibilidades habría de que desde la UAC pudiéramos tener ese apoyo? Sí, ¿qué tal? Sí, no hay problema. Yo creo que junto con la UAC podemos organizar no un taller de periodismo, pero sí tiene que haber herramientas de análisis comunicacional frente a este tipo de impactos como son las migraciones. Creo que desde la UAC podemos pensar ahora todo en la virtualidad que nos ofrece la pandemia, pero podemos pensar en un taller de virtualidad donde tengamos participantes que la misma diócesis u otros grupos elijan para estar. ¿Cómo no? Lo podemos llevar adelante, pensar, evaluar, ver tiempos, costos, y con todo gusto la UAC se compromete y lo hace. Ahí tenemos un pie fuerte con Héctor, así que él es nuestra pata fuerte de la UAC en Guatemala. Sería un gusto y un privilegio, ¿eh? Muy bien, entonces voy a tratar de estar en comunicación con usted, Héctor, ¿verdad? Para ir ya concretizando esto, porque a la espera de los resultados del estudio que hizo este sacerdote, pues vamos a necesitar realmente preparar gente para que esto pueda ser divulgado y pueda ser puesto en práctica. Voy a estar en contacto con usted entonces. Claro. Gracias, Cardenal. Vamos a estar ahí pendientes y, por supuesto, estamos para sumarnos a todos los esfuerzos que tengan que ver con el tema migración. En este sentido, pues estamos muy anuentes. Sí, tal vez un comentario más sumado a la duda del Cardenal. Recuerden que la UAC, así como es un espacio de incidencia a nivel continental y global, también es un espacio de capacitación. Por eso me pareció muy acertada la pregunta que tiene que ver con una demanda, que es capacitar a los agentes de pastoral, a las personas que están en el día a día
con esta problemática y con la precarización de la vida de tantas personas en nuestro continente. Así que recuerden que también la UAC puede capacitar y lo hace con todo gusto porque es parte de nuestro privilegio de servir. Así que digo para que lo recuerde también la audiencia. Quisiera preguntarle a los dos periodistas que hicieron la investigación aquí en Huehuetenango, ¿qué fue lo que más les dificultó poder hacer su investigación? Me interesa mucho saberlo. La verdad es que nosotros lo que hicimos fue prácticamente monitorear en la cabecera departamental directamente a los medios que difunden información, tanto local. Nosotros no nos movilizamos en determinado momento, fue poco la movilización que pudimos tener en la frontera, tomando en cuenta de que en la cabecera departamental están concentrados los medios de comunicación informativos. Hacían también referencia de que si se habían tomado en cuenta los medios digitales, claro que sí. Por ejemplo, aquí en Huehuetenango se monitoreó un servicio de televisión por cable en el sistema es televisión que da a conocer información. En ese momento también estamos hablando del año pasado, otro de los medios de comunicación a través de un cable local que también fue monitoreado. Se monitoreó una radio local con presencia de un medio informativo en San Marcos, la radio nacional que tiene información local de esos lugares, y también el informativo de que ellos mantienen desde la ciudad capital. O sea, de que sí nos concentramos en donde están realmente los medios de comunicación y qué información viene de esas comunidades hacia afuera. También al reverendo Leonardo Daniel Félix, quien es el presidente de la Asociación Mundial para la Comunicación UAC América Latina, al coordinador del evento. Muchas gracias al licenciado Héctor Javier Tecum Jorge, y el gran trabajo de los periodistas José Luis Gómez y Maciel Alvarado, y también la participación especial del cardenal Álvaro Ramazzini. Muchas gracias, y de mi parte muy agradecido por la oportunidad que se me dio por hacer partícipe de esta actividad, y aún más por haber compartido con personas que observan de la misma forma la realidad que afronta nuestro país, nuestra gente, especialmente nuestros niños, una realidad que los hace compartir en un solo ideal, un solo objetivo, y que es el ser solidarios y hermanados como verdaderos seres humanos. Así que sigan adelante. Muchas gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias a todos nuevamente, buena tarde y que la pasen bien, que tengan un feliz tarde, feliz noche ya en Argentina, Leo. Sí, ya es de noche. Buenas tardes. Ya. Buenas Buenas tardes.